Hola, hola, mi gente guapa de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, con la mejor energía del mundo. Yo estoy aquí como siempre listísima para traerles un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son tan fans como yo de las series turcas y sobre todo, de la pareja explosiva que formaron Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado ríos de tinta, muchísimas especulaciones y por supuesto, un montón de fantasías entre los fans de todo el mundo, que pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir durante el rodaje de Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. Y lo más importante, vamos a tratar de descifrar ¿por qué Can Yaman, el mismísimo Can Divit, se enamoró de Demet, de nuestra Sanem? Así que pónganse cómodos, tomen su café o su té porque esto se va a poner muy interesante. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Y por supuesto, dejen su like si les gusta el tema de hoy. Me ayudan un montón. Ahora sí, vamos al lío. Erkenci Kuş fue sin duda un fenómeno mundial. Una serie que conquistó corazones en cada rincón del planeta gracias a su historia fresca, divertida y sobre todo, a la química innegable entre sus protagonistas. Can Yaman y Demet Özdemir interpretaron a Can Divit y Sanem Aydın, dos personajes opuestos pero que se complementaban a la perfección, y cuya historia de amor nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Pero más allá de la ficción, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿esa química era real? ¿Había algo más que amistad y compañerismo entre Can y Demet? Los rumores de romance no tardaron en surgir. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos fuera de cámara. Todo parecía indicar que sí, que el amor había traspasado la pantalla. Analicemos un poco más a fondo estos momentos. Si rebuscamos en la hemeroteca de Internet, podemos encontrar infinidad de vídeos compilados por fans donde se recopilan estas miradas y gestos. Podemos ver cómo entre tomas, mientras los técnicos preparaban el siguiente set, Can y Demet compartían risas y confidencias. Había una energía palpable entre ellos, una conexión que iba más allá de lo puramente profesional. Algunos incluso llegaron a captar miradas fugaces, casi imperceptibles, de Can hacia Demet, llenas de una intensidad que desataba la locura entre los fans. Y aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente una relación, las declaraciones de Can Yaman a lo largo del tiempo, aunque a veces un poco ambiguas, nos daban pistas sobre lo que realmente sentía por Demet. En varias entrevistas, Can habló de la conexión especial que tenía con Demet, de lo fácil que era trabajar con ella y de la admiración que sentía por su talento y su profesionalismo. Recordamos aquella entrevista donde, preguntado sobre su relación con Demet, Can respondió con una sonrisa pícara: Demet es una persona maravillosa. Es muy talentosa y trabajar con ella es un placer. Tenemos una gran química y nos entendemos muy bien. Una respuesta que, si bien no confirmaba un romance, dejaba la puerta abierta a la imaginación de todos. También hubo otra ocasión en la que, hablando sobre las escenas románticas de la serie, Can comentó que con Demet todo es muy natural. No tenemos que esforzarnos para que las escenas sean creíbles, la química surge sola. Estas palabras, unidas a las imágenes que veíamos en pantalla y fuera de ella, alimentaban la esperanza de muchos fans de que su amor traspasara la ficción. Pero, ¿qué era lo que realmente le atraía de Demet? ¿Qué hizo que Can Yaman, considerado uno de los hombres más guapos de Turquía, cayera rendido a sus pies? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero basándonos en lo que hemos visto y escuchado a lo largo de los años, podemos hacernos una idea bastante clara. Primero, la naturalidad de Demet. Can siempre ha valorado la autenticidad en las personas, y Demet, con su espontaneidad y su sentido del humor, encajaba perfectamente en ese perfil. Demet no tenía miedo de ser ella misma, de mostrar sus imperfecciones, de reírse a carcajadas, y eso era algo que Can admiraba profundamente. En un mundo lleno de apariencias y poses, la autenticidad de Demet era un soplo de aire fresco. Pensemos en las incontables entrevistas donde Demet aparecía sin maquillaje, con el pelo revuelto y riendo a carcajadas. No le importaba mostrarse tal y como era, sin artificios ni pretensiones. Esta naturalidad, esta falta de necesidad de aparentar, era algo que la diferenciaba de muchas otras actrices y que, sin duda, debió de cautivar a Can. Segundo, la energía positiva de Demet. Cualquiera que haya visto una entrevista con Demet Özdemir sabe que es una persona que irradia alegría y optimismo.
Su sonrisa es contagiosa y su actitud positiva es capaz de levantar el ánimo a cualquiera. Kan, que a veces se mostraba más reservado y serio, encontraba en Demet un complemento perfecto, una fuente de energía y vitalidad que lo impulsaba a dar lo mejor de sí mismo. Kan en varias ocasiones ha hablado de lo importante que es para él rodearse de personas positivas que le aporten buena energía. Y Demet, con su carisma y su alegría, era la personificación de esa energía positiva. Su sola presencia era capaz de iluminar cualquier set de rodaje. Tercero, la profesionalidad y el talento de Demet. Can Yaman es un actor muy dedicado y exigente, y valoraba enormemente la profesionalidad de sus compañeros de trabajo. Demet, con su talento innato y su dedicación al personaje de Sanem, demostró estar a la altura de las expectativas. Can admiraba su capacidad para meterse en la piel de Sanem, para transmitir emociones y para conectar con el público. Recordamos que Demet tuvo que aprender a hablar con acento de pueblo para interpretar a Sanem, un esfuerzo que demostraba su compromiso con el personaje. Además, su capacidad para improvisar y para aportar matices a las escenas era algo que Can valoraba mucho. Cuarto, la conexión emocional que surgió entre ellos. Más allá de la química física, que era innegable, Can y Demet lograron crear una conexión emocional muy profunda. Se entendían con una mirada, se apoyaban mutuamente y se reían juntos de las dificultades del rodaje. Esa conexión emocional, esa complicidad, es algo que no se puede fingir, y es lo que hizo que su relación fuera tan especial. Los actores que han trabajado con ambos han coincidido en señalar la complicidad que existía entre ellos. Una complicidad que se traducía en una facilidad para trabajar juntos y para crear escenas llenas de emoción y autenticidad. Quinto, la vulnerabilidad de Demet. Detrás de su sonrisa y su energía positiva, Demet también tiene un lado vulnerable, un lado que muestra su humanidad y su sensibilidad. Can, que también es una persona sensible, supo ver esa vulnerabilidad y conectó con ella a un nivel más profundo. La vulnerabilidad de Demet la hacía más real, más humana, y eso la hacía aún más atractiva para Can. Demet ha hablado abiertamente en varias ocasiones sobre sus inseguridades y sus miedos, mostrando una honestidad poco común en el mundo del espectáculo. Esta vulnerabilidad, esta capacidad de mostrarse tal y como es lo que la hace tan cercana y tan querida por el público. Pero no todo fue un camino de rosas. La fama repentina, la presión de los fans, los rumores de romance. Todo esto puso a prueba su relación. Los horarios de trabajo extenuantes, las exigencias de la producción y la falta de privacidad también contribuyeron a crear tensiones. Y aunque muchos fans soñaban con verlos juntos para siempre, la realidad es que sus caminos se separaron. La presión mediática fue asfixiante. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al milímetro. Los fans invadían su privacidad, persiguiéndolos con cámaras y buscando cualquier prueba que confirmara su romance. Esta presión constante debió de ser muy difícil de soportar y, sin duda, contribuyó a tensar su relación. Sin embargo, el legado de Erkencikus y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir siguen vivos en la memoria de los fans. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo, y los vídeos de Can y Demet juntos siguen acumulando millones de visitas en YouTube. Y aunque no sabemos qué depara el futuro, lo que sí sabemos es que Erkencikus marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores, y que su relación, sea cual sea, fue algo muy especial. La serie no solo catapultó a la fama a Can y Demet, sino que también les permitió crecer como actores y como personas. Erkencikus fue un punto de inflexión en sus carreras y siempre ocupará un lugar especial en sus corazones y en el corazón de los fans. Quizás la clave de todo está en la honestidad que transmitían en pantalla. Can y Demet no intentaban ser perfectos, no intentaban ocultar sus defectos. Se mostraban tal como eran con sus virtudes y sus defectos, y eso era algo que el público valoraba enormemente. En un mundo lleno de filtros y de apariencias, la autenticidad de Can y Demet era un regalo. Esa honestidad, esa capacidad de mostrarse vulnerables y reales, es lo que conectó con el público y lo que hizo que la historia de Can y Sanem fuera tan creíble y tan conmovedora. Y al final, eso es lo que hizo que Can Yaman se enamorara de Demet Özdemir, su autenticidad, su energía positiva, su profesionalismo, su conexión emocional y su vulnerabilidad. Demet es una mujer que brilla con luz propia, y Can supo ver esa luz y se sintió atraído por ella. La luz de Demet es una luz que ilumina a todos los que la rodean. Una luz que transmite alegría, esperanza y positividad. Y Can, como todos los que la conocen, no pudo resistirse a esa luz.
Ahora bien, dejando de lado las especulaciones y los rumores, lo importante es recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas talentosas y exitosas que han seguido sus propios caminos. Ambos han continuado trabajando en proyectos interesantes y han demostrado ser capaces de reinventarse y de crecer como artistas. Y aunque su relación no haya terminado como muchos fans esperaban, lo importante es que ambos sean felices y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Can ha seguido triunfando en Italia y en otros países, demostrando su talento y su versatilidad como actor. Demet, por su parte, ha protagonizado varias series y películas de éxito en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas del país. Así que, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir durante el rodaje de Erkencikus. Hemos intentado descifrar por qué Can se enamoró de Demet, basándonos en lo que hemos visto y escuchado a lo largo de los años. Recuerden que todo esto son especulaciones y opiniones personales, y que la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Pero lo que sí es innegable es que su química en pantalla era algo mágico, algo que nos hizo soñar y que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La magia de Can y Sanem sigue viva en la memoria de los fans y aunque el tiempo pase, su historia de amor siempre será recordada como una de las más bonitas y emocionantes de la televisión turca. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar su like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet estaban enamorados? ¿Cuál creen que fue la clave de su química en pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Me encantaría saber si recuerdan algún momento específico de la serie o fuera de ella que les hiciera pensar que entre Can y Demet había algo más que amistad. Y por último, recuerden seguirme en mis redes sociales, donde les comparto más contenido exclusivo y les mantengo al tanto de todas las novedades. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Denle like, compartan y suscríbanse. Ciao. Y recuerden, no dejen de soñar con el amor, porque nunca se sabe dónde lo pueden encontrar. Hasta la próxima.